Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por permitirnos una vez más poder dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido para brindarle a Él. Muchas gracias al hermano Jorgito, la hermana Lisa, la hermana Gene, la pastora Gilda, el hermano Mario. Que el Señor les bendiga, el Señor les siga dando la fuerza para poder seguir dándole al Señor todo lo que el Señor se merece. Comenzábamos en el día de hoy con el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Así que mientras usted prepara allí su Biblia, yo voy a ir cantando una alabanza al Señor. Señor, en ti yo creo y siempre creeré, que brilla dentro el alma la antorcha de la fe. Al cielo cuántas veces la viste en mi aflicción, volví dulce consuelo, bajaba al corazón. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Cuando en torno miro no encuentro humano ser que mis dolores pueda calmarme aún comprender. Cómo curar la herida, cómo aliviar la cruz, si el alma no inundara de fe la santa luz. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Es grato si sufrimos en horas de ansiedad, saber que desde el cielo nos miras con piedad, que cuentas nuestras penas, que ves nuestro dolor, que escuchas nuestros ayes y envías tu favor. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Le damos muchas gracias al Señor. Dios bendiga a la hermana Noel. El Señor la llene de su divina gracia. Dios bendiga a Sole Castro. El Señor la llene de su gracia, le conceda las peticiones de su corazón. El Señor bendiga a Sonia. El Señor la llene de su gracia. Bendito sea el nombre de nuestro amado y divino Dios. Bien, si ya tiene allí su Biblia a mano, vamos a ir leyendo lo que dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y le vamos a estar dando lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contrito, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé?
Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros si sois obediente en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Lisa. Vemos, hermano, con qué amor el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Cómo le hace sentir él su estado de ánimo. Recuerda que habíamos visto que mucha gente de la iglesia de Corinto, instigado por alguien de la iglesia, había comenzado a hablar cosas indebidas del apóstol. Entonces, el apóstol, sabiendo que aquel que había hablado todas estas cosas era conocido de él y por él, entonces aquí nosotros vemos que él dice, esto pues determiné para conmigo. Él se había enojado, se había ofuscado y había querido ir pronto a aclarar el tema, a ver qué era la acusación que le hacían. Pero espiritualmente no estaba bien, porque él todavía tenía ese enojo que le había producido esa actitud. Por eso él dice, no iré otra vez a vosotros con tristeza. Claro, porque si llegaba él a retarlo, uno era el que había levantado las calumnias, las injurias, que el apóstol Pablo se quedaba con el dinero de las colectas, que no lo entregaba, que el apóstol en vez de llevar todo eso se lo guardaba para él. Uno, pero los demás le habían creído. Entonces Pablo les explica y les hace ver, en este caso, dice, porque si yo os constrito, a toda la iglesia en general le está escribiendo, si yo les soy motivo de causar tristeza a ustedes, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿Y de qué manera lo va a alegrar al apóstol? Viendo que arrepentido busca la comunión y la gracia del Señor que sobreabunde en ellos. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Por eso es que vemos con qué amor él toma esta determinación. Dice aquí en su palabra, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Claro, imagínese cuando le dijesen a la congregación, viene el apóstol Pablo. Aquellos que habían procedido mal se iban a sentir molestos dentro de sí. Aquellos que habían procedido mal
ese día no iban a querer estar, ese día no iban a congregarse, porque su misma conciencia los hacía que se retiraran. Entonces allí es donde nosotros tenemos esa confianza, esa esperanza en el Señor. Porque si hay algo que no podemos frenar es la conciencia, ¿no es cierto? Como decía el poeta español, escribiendo sobre la conciencia, él dijo: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Si al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueses tú para él culpado, delator, juez y verdugo. Entonces, aquellos que habían procedido a la habladuría, aquellos que habían diseminado y habían esparcido esa semilla de cizaña en la iglesia. Ahora, ¿qué pasaba que el apóstol venía? Aquellos que negaban el apostolado de Pablo, aquellos que decían: no, pero si no es apóstol, los apóstoles están en Jerusalén, Pablo no es apóstol. Es más, Pablo perseguía a la iglesia, él no es apóstol, él no es reconocido por los demás, porque los demás escogieron a otro en lugar de Judas, él no es apóstol de Cristo. Y Pablo, sabiendo que Cristo mismo lo escogió a él, y que no es que no dio testimonio el Señor, porque el apóstol Pablo todavía no sabía que el Señor Jesús lo había escogido a él cuando el Señor se lo revela a Ananías. Cuando el Señor lo manda a Ananías y le dice: ve en la calle que se llama a la derecha, busca un varón que se llama Saulo de Tarso, él aquí hace 3 días que ora y ayuna, y yo lo he escogido. Entonces Pablo ni sabía los planes del Señor y el Señor ya lo tenía escogido a él. Claro que el Señor Jesús no le preguntó a los demás apóstoles en Jerusalén si lo querían a Pablo de compañero o no. No tenía por qué, porque Pablo iba a ser un apóstol de Jesucristo, nombrado por el Señor Jesús y no nombrado por los hombres. Por eso él, cuando relata sus epístolas, pone apóstol de Jesucristo, no por hombre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo era que tan fácilmente hablaban y decían estas cosas de él? Allí es donde cada uno de nosotros... Dios bendiga a la hermana Yayi, el Señor la llene de su gracia. Ahí vemos cómo el apóstol procede, en este caso, a decirles a ellos qué es lo que deben hacer, cómo tienen que proceder. Él les dice: no voy en este momento, como decidí ir, porque no quiero causar tristeza, no quiero que mi llegada los angustie. Quiero que, si yo voy, sea motivo de gozo, motivo de alegría, para confirmar dones en la iglesia. Entonces él dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces podemos ver el cumplimiento del sufrimiento del apóstol en lo que el Señor había dicho allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 10 al 12, el Señor Jesús le dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendiga a la hermana Nancy. Entonces vemos que las palabras proféticas del Señor Jesús se están dando cumplimiento. El apóstol Juan relata el sufrimiento también de los siervos de Cristo. Allí en el capítulo 15 de su Evangelio, en los versos del 18 al 20, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y fíjese que aquí el apóstol justamente va a hacer hincapié en esta enseñanza del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podrían decir tan fácilmente que el Señor no lo había escogido? Los apóstoles no lo habían escogido, estamos de acuerdo. Los apóstoles no lo habían escogido a Pablo. A Pablo lo escogió el Señor Jesús. Camino a Damasco, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Entonces vemos aquí que todo lo que el Señor había dicho de los siervos, del sufrimiento de los siervos, se cumple en el apóstol. Se cumple también. Hablan de él, lo vituperan a él. El Señor dijo: bienaventurado, cuando digan toda clase de mal mintiendo, bienaventurado soy. Pero hermanos queridos, esa bienaventuranza, con cuántas lágrimas se recibe, con cuánto dolor se recibe esa bienaventuranza de aquel que uno ama en el amor del Señor y lo defrauda. Con cuánta lágrima esa bienaventuranza se recibe. Claro, uno es bienaventurado, pero la angustia, el pesar. Dice el apóstol Pablo: no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Grande el amor que les tiene. Pero, ¿qué dijo antes él? Mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Lloraba el apóstol. Lloraba porque lo conocían a él. Porque ¿por qué podían dudar de él? Si había convivido mucho tiempo en Corinto, si él había estado allí mucho tiempo en la iglesia, no solamente él, Silvano también y Timoteo, Estéfana, Apolo, Priscila. Cuán conocido era el apóstol, sin embargo, tan mal que hablaban de él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice él: mucha tribulación y angustia del corazón nos escribí con muchas lágrimas. Pero hermano querido, fíjese en lo que hace el apóstol. Lo mismo que hizo el Señor Jesús. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hace. El apóstol procede: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Todos los que oían lo que Pablo decía
Pero ¿cómo puede ser? Si yo lo conozco, si yo sé que no es así, Pablo, si yo sé que Él obra, si yo sé que el Espíritu Santo se manifiesta a través de su vida, si yo sé que hay sanidades, si yo sé que hay liberación, ¿cómo puede ser? Él dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. ¿Cómo vas a hablar así del apóstol? Si vos lo conocés, si vos sabés cómo es. No estás hablando de una persona extraña. ¿Cómo podés decir así? ¿Cómo podés hablar de esa manera de tu pastor, de aquel que intercede por tu alma, de aquel que clama y le ruega a Dios? Porque el apóstol Pablo escribe allí a los hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El Señor nos pide cuenta de las almas, aun de aquellas que hablan en contra de nosotros, aun de aquellas que no nos aceptan como son. Pero si son ovejitas nuestras, el Señor nos pide que rindamos cuenta de esa ovejita. Por eso es bueno hacerlo con gozo y no sufriendo. No que tengamos que decirle, Señor, mira esta ovejita que me has dado, mira qué rebelde que es esta ovejita, Señor. Mira cómo me hace renegar, Señor. No, dijo el apóstol, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien perdonadle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque si todo lo dejaban de lado, él iba a ser consumido de demasiada tristeza. Aquel que le había causado mucha angustia, mucha tribulación y muchas lágrimas, el apóstol pide por él y dice, debéis perdonarle. Debéis perdonarle. Pero es que me hizo mucho mal este hermano, este pastor, debéis perdonarle para que no sea consumido de mucha tristeza. Él va a cerrar esta parte que estamos hablando reconociendo como reconoce el Señor Jesús cuando Satanás toma posesión de Pedro y el Señor reprende a Satanás, no a Pedro, a Satanás, y le dice, apártate de mí porque me eres estorbo. Aquí el Señor Jesús le hace al apóstol Pablo todo esto que él vivió, el apóstol Pablo también lo vive de la misma manera. Por eso es que él puede decir, aprended de mí como yo de Cristo. Fíjese que esto no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Marcos, únicamente lo dice el apóstol Pablo. Pero claro, él le dice, perdónelo para que no sea consumido de mucha tristeza. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, que le demuestren el amor. Recuerdan que hablábamos acá del amor, en este caso, la palabra griega que se traduce como amor no es filio, sino es agapao. Agapao, si usted tiene una Biblia, un interlineal, va a poder ver que no sale la palabra filio, sino que sale agapao en este caso. ¿Por qué? Porque agapao es el amor completo, dicen, desinteresado. Es el mismo amor que él escribe allí en la primera epístola a los Corintios, cuando habla del himno al amor que se le titula esos versos, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y allí también se toma la palabra agapao. Y acá él también de la misma manera, para que, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Agapao, el amor
perfecto, desinteresado. Ese es el amor que pide Pablo. Y él dice en el verso 9, porque también para este fin os escribí. Acá él va a decir, bueno, a ver, él me causó daño a mí, pero así como el Señor Jesús le rogó al Padre, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el apóstol le dice a ellos, para este fin yo les escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Bueno, a ver, yo pido que él sea perdonado, para que no sea consumido de mucha tristeza. Quiero que le perdonen. Y dice el apóstol, y al que vosotros perdonáis, esa persona que estaba bien identificada porque él era el que había estado moviéndose en la iglesia diciendo todas estas cosas del apóstol Pablo, dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Yo lo perdoné por vosotros, porque los amo y no quiero que haya una raíz de amargura entre ustedes. Entonces, para que no haya esa raíz de amargura entre ustedes, yo perdono a esa persona por vosotros, para que siga la comunión, para que él no sea tentado a alejarse de la congregación. Y el apóstol termina diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. ¿De qué manera iba a ganar ventaja Satanás? Si ellos guardaban enojo, si ellos guardaban rencor, si ellos hacían que en vez de perdonar a esta persona se sintiera contristada, se sintiera avergonzada, se sintiera alejada de la comunión entre ellos. Entonces él les dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Va a decir, bueno, eso es lo que Satanás quería, que ustedes procedieran de esa manera, que ustedes se vieran envueltos en, bueno, yo hago esto para revolverles el gallinero, como quien dice, hablando así en criollo, para que no haya esa paz, para que no haya armonía, para que haya entre ustedes, che, cuidado si va tal, porque mira que a este le gusta darle a la lengua y después va y habla lo que no es y dice lo que no es. Por eso el apóstol Pablo dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para cortar las maquinaciones de Satanás, para no permitirle al enemigo de nuestra alma que él se pueda beneficiar haciendo lo que es indebido, utilizando a los hermanos para hacer lo que es indebido. Por eso dice el apóstol, ya nos hemos pasado de tiempo, no ignoramos sus maquinaciones. Con esto le dice el apóstol, mire, no ha sido él, sino que ha sido usado por Satanás, por un propósito que tenía Satanás, que era poner desunión en la iglesia. Pero nosotros que no ignoramos sus maquinaciones, vamos a proceder a perdonarle al hermano, vamos a proceder a tenerle en comunión al hermano, vamos a procederle a instarlo a que busque de la gracia y de la misericordia del Señor para no darle lugar al enemigo. Por eso, cuán grande es el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Corinto. Mucha tribulación, muchas lágrimas, mucha angustia, para que sepan cuánto los amo. Bendito sea el amor del Señor. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Quiero también en este Día Internacional de la Mujer
darle mis más afectuosos saludos y bendiciones a todas las mujeres, en especial a las hermanas de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Remedios Escalada, también a todas las mujeres oyentes, a las hermanas de la Iglesia Señales de Cristo en Villa Mercedes. El Señor les pueda bendecir en este día tan especial para ella. La gracia de Dios repose sobre ella, sobre sus hogares. El Señor pueda estar recompensándoles ricamente a las obreras del Señor, como vimos ahora a la tarde, cómo estaban trabajando la pastora Gilda, la hermana Lisa, la hermana Gene, trabajando en la obra del Señor, trabajando en la viña del Señor. Dios les bendiga, Dios les llene de su divina y santa gracia. El Señor pueda estar haciendo este día muy especial para todos ellos. Dios bendiga a la pastora Loreta también. El Señor la llene de su divina gracia, a ella, allí a su familia también, el Señor la llene de su gracia. Vamos a ir entonces ahora, hermano querido, a la parte linda de la palabra del Señor en esta noche, que es precisamente la bendición. Y decimos, como Dios manda: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su divina gracia. Esta noche, cuando usted se vaya a acostar, dele gracias al Señor por el día de vida, la salud que le ha dado. Deje todas las cargas del Señor. Te entrego todas las cargas en este día. Y pueda así, Señor, como dice el libro de los Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y pueda descansar, mañana tener nuevas fuerzas para alabar, glorificar, bendecir el nombre del Señor y poder vivir en armonía a través del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Dios les bendiga y nos estamos viendo, Dios mediante, en el día de mañana. Amén.